Ok, hermanos, quiero que hagamos una oración, especialmente por el estudio que vamos a tener de la palabra de Dios. Queremos tener una clase. Así que, hermanos, vamos a orar nuevamente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este hermoso privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra a través de este medio. Bendice a los hermanos que están escuchando este mensaje y los que lo van a escuchar. Que este mensaje sea de edificación espiritual para nuestra vida. Podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos das este día santo, estas primeras horas de tu día santo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a hacer el estudio y al final, si gustan, ustedes pueden hacer preguntas respecto al tema. Hermanos, hemos estado estudiando respecto al santuario. Y es importante, hermanos, que si no conocemos el santuario y su simbología, nunca podremos comprender el evangelio verdadero, ni tampoco el plan de salvación. El santuario, podemos decir, de que es el mapa que nos enseña la salvación a través de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, como adventistas del séptimo día, tenemos que conocer perfectamente bien el santuario. Un adventista del séptimo día que desconozca el santuario aún no es adventista todavía. ¿Por qué razón, hermanos? Porque esta doctrina o esta creencia del santuario es la columna vertebral del mensaje adventista. Y como pueblo de Dios nosotros tenemos que conocer perfectamente bien lo que es el santuario y su simbología. En el estudio anterior que hice, hablamos acerca de lo que simboliza el campamento de los santos y vimos de que simboliza o representa que Cristo es nuestro ejemplo a seguir, representa la encarnación de Cristo. Cristo se humanizó y habitó con nosotros para poder así alcanzarnos y salvarnos. En este estudio que vamos a tener en esta clase, vamos a estudiar el atrio, que vimos en el estudio anterior que el atrio es el segundo lugar clave del santuario. El atrio, ¿qué simboliza el atrio? El atrio y sus utensilios, que son el altar del holocausto o sacrificio y la fuente de bronce o el lavacro que están en el atrio, esto simboliza la muerte y resurrección de Cristo. Y nos vamos a espaciar en este departamento o en este lugar que es el atrio. El atrio, hermanos, representa que Cristo es nuestro sacrificio, Cristo es nuestro sustituto. Murió por nosotros después de vivir una vida santa y perfecta en el campamento. Ahora, quiero que volvamos a leer las citas para que coloquemos el marco de lo que vamos a estudiar, de que Moisés, al edificar el santuario, lo hizo en base al original, a la copia del original o la maqueta. Éxodo 25, versículo 8 al 9, dice así: y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Moisés iba a hacerlo exacto conforme al modelo que Dios le había mostrado en el monte. ¿Cuál modelo? El modelo o la maqueta del santuario celestial. Esto lo corrobora Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, y nos saltamos al versículo 5. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
ministro, dice, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que yo te he mostrado en el monte. La copia que Moisés edificó, podemos decir que era una sombra del santuario celestial. En el cielo, hermanos, hay un santuario celestial. Aquí dice que Dios lo levantó, no el hombre. Ahora, usando como base esos textos bíblicos, quiero ahora que nos enfranquemos, hermanos, o los estudiemos precisamente el atrio, los utensilios que hay en el atrio, el altar del holocausto y el lavacro. Para estudiar lo que significa el atrio, que ya vimos de que simboliza o representa el sacrificio de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, tenemos que saber por qué Cristo murió, cuál es el objetivo de la muerte de Cristo. Según el Espíritu de Profecía, Cristo tenía varios objetivos con morir, y uno era salvarnos, redimirnos. El otro objetivo era vindicar el carácter del Padre ante el universo. Y el tercer objetivo es enseñar a los seres humanos en esta tierra que aún viviendo en este mundo podemos serle fiel a Dios. Y Cristo lo demostró al humanizarse. Ahora, ¿qué es el pecado? Porque Cristo vino a redimirnos del pecado. Y esto tiene que ver con el atrio, el altar del holocausto y el lavacro. ¿Qué es el pecado? Iniciemos por eso. Quiero, hermanos, que se concentren porque este estudio es interesante. Vamos a estudiar aquí algunos misterios y enigmas que encierra el tabernáculo y que en este estudio los vamos a descifrar. Según la Biblia, ¿qué es el pecado? Noten lo que dice 1 Juan 3:4. Dice el apóstol Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Aquí el apóstol Juan está usando dos palabras en griego. Una es armatías y la otra es anomía. El pecado es armatía, que significa errar al blanco, y el que comete armatía quebranta la ley. Esa palabra, que infracción de la ley, es anomía, que en el griego es sin ley. Juan está diciendo claramente que el pecado es infracción de la ley. Desobedecer cualquier mandamiento de los 10, eso es pecado. Y nadie puede dar otro concepto de lo que es el pecado. La Biblia claramente dice que el pecado es infracción de la ley. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos hemos pecado? La Biblia dice que hemos pecado todos. O sea, todos hemos quebrantado la ley. Eso dice Pablo en Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción, tanto judíos como griegos, todos hemos pecado. Todos los seres humanos, con uso de razón, hemos pecado. Aquí dice que, por lo tanto, estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos pecado, y pecado es infracción de la ley. Noten cómo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque todos, hermanos, hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios,
porque todos hemos quebrantado la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Hermanos, quiero hacer un pequeño paréntesis acá. En la iglesia adventista se ha infiltrado, no te estoy diciendo infiltrado, porque no es parte de nuestras 28 creencias, ni nuestras 6 doctrinas, ni tampoco de nuestros 7 pilares de la fe adventista. La iglesia adventista posee 28 creencias adventistas, 6 doctrinas y 7 pilares. Por falta de tiempo no puedo extenderme y explicarles eso, no es ese el objetivo. Lo que quiero decirles, hermanos, es de que en la iglesia adventista se ha infiltrado una enseñanza de la iglesia católica y de las iglesias protestantes. ¿Cuál es esta enseñanza? Es la enseñanza que están diciendo algunos hermanos y muchos que se están dejando arrastrar por esta teoría de que el pecado es una condición y un estado. Esta enseñanza viene de la Iglesia Católica, se le conoce como la doctrina del pecado original. Esta doctrina ve el pecado como una condición y como un estado. El concepto católico romano enseña de que por el simple hecho de nacer aquí en este mundo y entrar aquí en este mundo, ya nos constituimos en pecador, ya hemos pecado. Y por lo tanto estamos condenados al tormento eterno o a la condenación eterna. El creador de esta doctrina se llama San Agustín de Hipona, es un teólogo erudito de la Iglesia Católica que creó la famosa doctrina del pecado original. Este doctor en teología sostenía de que los niños, al hecho de nacer aquí en este mundo y ser engendrados, ya son pecadores y que por lo tanto deben de ser bautizados para que se les quite esa mácula. El bautismo de infantes está estrechamente relacionado con el bautismo de bebé, enseñanza antibíblica. Pero la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. Nadie se hace pecador por nacer en este mundo, ni nadie se hace pecador por morir en este mundo. Me estoy refiriendo a la muerte primera. Lo que heredamos de Adán y Eva es una tendencia al mal, pero que esa tendencia al mal la venimos a ejercer cuando un niño ya tiene conocimiento entre el bien y el mal. La tendencia al mal solamente es aquello que heredamos de Adán y Eva, pero eso no es pecado hasta que la ponemos en acción. La Biblia le llama los deseos de la carne, no hay que alimentar la carne, no hay que dejarnos dominar por las pasiones de nuestros miembros, no hay que satisfacer los deseos de la carne. La doctrina católica romana del pecado original sostiene de que el pecado está en la carne. Simplemente por tener un cuerpo como el que tenemos en este momento, por tenerlo, simplemente por tenerlo, ya hemos pecado. Por el simple hecho de nacer en este mundo, entrar aquí en este mundo, ya hemos pecado. Esto se le conoce como la doctrina del pecado original. Pero la Biblia enseña, y esto lo vamos a ver desde la perspectiva del santuario, ¿por qué muchos hermanos están predicando pecado original o mezclado? Porque hay muchos hermanos que, aunque no acepten abiertamente la creencia del pecado original, pero lo mezclan, casi enseñan el pecado original. Como por ejemplo, si usted escucha a un predicador que le diga de que es imposible dejar de pecar o que vamos a estar pecando hasta la venida de Cristo, recuérdese, es doctrina del pecado original. Espero que no se le olvide. Si usted escucha a un predicador, no importa si es erudito o teólogo o anciano, que le diga a usted o que predique en un púlpito que nacemos pecadores, esa es la doctrina del pecado original. Porque la doctrina del pecado original ve el pecado en la carne. ¿Me estoy dando a explicar? O sea, ellos ven el pecado en la tendencia al mal. ¿Me doy a explicar? Mientras que la Biblia enseña
de que la tendencia al mal no es el pecado, sino es cuando la ejercemos y cuando tenemos conocimiento entre el bien y el mal. Porque lo que es el pecado es transgresión de la ley. A un bebé no se le puede llamar pecador porque él no tiene conocimiento entre el bien y el mal. Aunque él tiene la tendencia al mal, pero no la ejerce aún. La Biblia le llama a los niños que son inocentes. ¿Cómo le podemos llamar pecador a un bebé recién nacido si esa es una criatura inocente? ¿Qué clase de Dios que va a mandar a la condenación y al agua de fuego a esos bebés? Esa doctrina es diabólica, la doctrina del pecado original. Y muchos dentro de la iglesia están predicando eso, pecado original. Y de esta enseñanza, hermanos, proviene de aquella enseñanza que enseña de que el pecado es una condición, es un estado. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis no hay ningún texto que diga de que el pecado sea una condición o un estado. La Biblia enseña de que el pecado es infracción de la ley. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. El pecado solamente lo puede ejercer una persona que conozca el bien y el mal. Porque el pecado es infracción de la ley. Y aquí dice la Biblia que todos hemos pecado. En algún momento de la historia hemos pecado. Y lo que está diciendo que no pecamos por nacer, pecamos cuando quebrantamos la ley. Y quiero, hermanos, que estos puntos los anote, porque en la iglesia adventista, muchos, no estoy diciendo que la iglesia adventista enseña eso, y va a quedar grabado, no estoy diciendo que la iglesia adventista en sus creencias o doctrinas enseña eso. Lo que estoy diciendo es que esta creencia se ha infiltrado, la creencia del pecado original, doctrina diabólica que ataca todo el santuario, ataca la vindicación del carácter de Cristo, ataca el juicio investigativo, ataca el sellamiento de los 144,000, ataca el cierre del tiempo de gracia. O sea que la doctrina del pecado original ataca todo el santuario, y hay muchos adventistas que por no conocer el santuario están predicando la herejía del pecado original. Y muchos hermanos, yo no quisiera decir nombres porque hay muchos hermanos que idolatran al líder. Porque muchas veces decir los nombres hay hermanos que dicen, este hermano está criticando, este hermano está acusando. Así que lo reservamos el nombre. Hermanos, pero hay muchos dentro de la iglesia que están enseñando que la iglesia va a estar pecando hasta la venida de Cristo, porque es imposible dejar de pecar, porque el pecado es una condición y un estado. Nadie puede dejar de pecar como Cristo. No podemos vencer el pecado como Cristo. Los 144,000 van a tener ahí un defecto de carácter, un pecadito allí acariciado, porque nadie puede dejar de pecar, porque esa es la doctrina del pecado original. Tremendo, hermanos. Doctrina que ataca todo el santuario. Quise hacer este paréntesis porque lo que viene a continuación es interesante, hermano. Quiero que tomen sus Biblias y lean conmigo porque esta es una clase. Y quiero que al final puedan hacer preguntas para que ustedes, hermanos, podamos dialogar aquí este punto. Y si el tiempo abarca, podemos responder cualquier pregunta para que todos los cabos queden bien atados. Biblia y espíritu de profecía, si somos adventistas los que están escuchando esto. Pero sin el espíritu de profecía, un hermano que no profesa la fe adventista, podemos explicarle este estudio también. Hermanos, según la Biblia, todos hemos pecado, todos hemos quebrantado la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Aquí viene lo interesante, quiero que se concentren, hermanos. No permitan que nada los vaya a distraer, porque esta es una clase profunda que vamos a estudiar. Vamos a profundizar en los enigmas que encierra el santuario. Hermanos, si todos hemos pecado, ¿qué nos merecemos? Según la Biblia, nos merecemos algo por haber pecado: la muerte eterna. Eso es lo que nos merecemos. Si usted dice que merece el cielo, está perdido. Yo no merezco el cielo, ni tampoco usted. ¿Sabe qué es lo que merezco yo? ¿Sabe qué es lo que merece usted? Merecemos la condenación eterna por haber pecado. Eso es lo que nos merecemos nosotros.
Nosotros no merecemos el cielo. El que merece el cielo, el que nunca pecó, se llama Jesucristo. Pero nosotros hemos pecado. ¿Qué es lo que no merecemos entonces? Noten lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué merecemos, hermanos? La muerte. ¿Qué clase de muerte está hablando aquí Pablo? No está hablando de la muerte primera, que todos la debemos de afrontar tarde o temprano. Porque la muerte primera es la consecuencia del pecado. Morir aquí en este mundo, tarde o temprano, lo va a enfrentar hijos de Dios y también impíos. Todos tenemos que morir. Físicamente hablando, la muerte. Nos hemos alejado de comer del fruto del árbol de la vida. Pero aquí Pablo está hablando de la muerte segunda. La paga del pecado es muerte. O sea que el pecado, la condenación eterna, es una elección. Un niño no puede condenarse, un bebé no puede condenarse, porque no tiene elección. El pecado es una decisión. Yo decido si quebranto la ley o no. El pecado es una decisión que se crea en la mente. En la mente se decide quebrantar la ley. Les voy a poner un ejemplo. Cuando alguien le va a levantar un chisme a su prójimo, ¿dónde lo pensó? En la mente. Cuando alguien le va a robar sus pertenencias a su prójimo, ¿dónde lo pensó? Fue en la mente. Todo pecado inicia en la mente. ¿Cómo le podemos llamar pecador a un bebé si no tiene uso de razón? ¿Me doy a explicar, hermanos? La paga del pecado es muerte. Aquí está hablando de la muerte eterna. El contraste lo dice. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre qué muerte es la que habla Pablo en Romanos 6:23. Dice, les recomiendo, hermanos, que descarguen el comentario bíblico adventista. El comentario bíblico adventista, hermanos, ataca la doctrina del pecado original. Y dice aquí, el pecado paga a sus esclavos exactamente lo que ellos han ganado. Un niño no ha trabajado, un bebé no ha trabajado para que se gane esa paga. Está hablando alguien el que trabaja con el patrón pecado va a recibir su salario, y el que trabaja con el patrón justicia va a recibir su paga, 2 pagas. El pecado paga a sus esclavos exactamente lo que ellos han ganado. Noten que el comentario bíblico adventista está atacando frontalmente la doctrina del pecado original. El alma que pecare, esa morirá. Hermanos, ¿están escuchando lo que estoy diciendo? Lo que dice el comentario bíblico adventista. Está citando Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. Porque el pecado es una elección, es una decisión. Yo decido en mi mente y en mi corazón pecar o no. Yo decido rechazar el evangelio o aceptarlo. Yo decido creer en Cristo con mi mente y con mi intelecto, o con mi intelecto, o rechazarlo con mi intelecto. Todo tiene que ver con el pecado que se inicia en la mente. Dice, el alma que pecare, esa morirá. La muerte contrasta aquí con la vida eterna. Por lo tanto, se está refiriendo particularmente a la muerte eterna, dice. Romanos 6:23 se está refiriendo a la muerte eterna y dice así, o a la segunda muerte que habla Apocalipsis 26 y Apocalipsis 20, versículo 14 al 15. Y cita Conflicto de los Siglos, página 599 y Primeros Escritos, página 51. Y dice el comentario, los pecadores serán tratados en la destrucción final como ellos lo merecen. Han rechazado el ofrecimiento. Hermanos, ¿qué es el pecado? Una decisión, una elección, porque el pecado es infracción de la ley. Han rechazado el ofrecimiento de la gracia de Dios y de la vida eterna
y recibirán los resultados de su propia elección deliberada. Porque el pecado es infracción de la ley, no es una condición, es un estado. Tremendo, hermanos. Ahora, la pregunta es, quiero, hermanos, que se concentren y no vayan a perder el hilo. Si el pecado es infracción de la ley y todos hemos pecado, merecemos la muerte eterna. Claramente, la paga del pecado es muerte, muerte eterna o la segunda muerte. La pregunta del $1.000.000 es la siguiente. Concéntrense, hermanos, porque este tema es interesante. ¿Cómo podemos hacer para librarnos de esa condenación eterna y no poder pagar eso? Porque se tiene que pagar. La paga del pecado es muerte. Tiene que pagarse ese salario. La pregunta que necesitamos responder es, ¿cómo puedo hacer yo y usted para no pagar eso y librarnos de esa condenación eterna? ¿Será que hay una vía de escape? ¿Será que tenemos que morir todos eternamente? ¿Será que hay una forma de poder escapar de eso y librarnos de eso? Sí, la Biblia tiene la respuesta. Y esto lo podemos divisar nosotros en el atrio del santuario. Agarren esta información, hermanos. El santuario nos va a ayudar a entender cuál es la única forma de poder librarnos de ese castigo eterno. Y otro dato interesante es el siguiente. Según la Biblia, hay dos formas de pagar ese salario o esa paga. La paga se tiene que pagar, la paga del pecado es muerte, pero hay dos formas de pagarlo. Busco un sustituto para que pague en mi lugar, o si no, yo pago. Esto lo enseña la Biblia, este es el plan de salvación a la luz del santuario. La paga del pecado es muerte. Estoy repitiendo, hermanos, porque estos son temas bien delicados y que muchos hermanos es posible que no conozcan esto. Por lo tanto, repito, hermanos, hay dos formas de pagar el pecado. Busco un sustituto para que él en mi lugar pague y hagamos un trueque. ¿Entienden la palabra trueque? Trueque. Un cambio, o si no, yo pago. De mi propia bolsa busco el dinero, lo pago, o si no, busco otro que lo pague en lugar de mí y muera en lugar de mí. Porque la paga del pecado es muerte, tiene que cumplirse al pie de la letra. La palabra de Dios tiene que cumplirse. La paga del pecado es muerte. Y para entender esto en una forma profunda, Romanos 6:23, vamos a irnos al santuario. Vamos a ver qué es lo que pasaba en el santuario, en el campamento y en el atrio. En lo que se hacía en el campamento, en el atrio y en el lugar santo, se le conocía como el continuo o el tamid. Repita conmigo, hermanos, el tamid. En griego es el continuo. Se le llamaba así porque era lo que se hacía de mañana y tarde. Era lo que se hacía en el campamento, en el atrio y en el lugar santo. ¿Qué se hacía? Les explico antes de leer los textos bíblicos. Y quiero que se concentren, hermano. Porque cuando estoy dando estas clases no me gusta que los hermanos estén distraídos así, porque hay hermanos que por eso es que no entienden, porque están distraídos o están haciendo otras cosas. Por eso es que les digo, hermanos, concéntrense. Hermanos, en el santuario, en la tipología hebrea, en la liturgia hebrea, imaginémonos el santuario. Aquí tengo el mural atrás de mí, casi no lo pude proyectar bien, pero ya lo han visto en mis videos. Cuando un pecador había pecado, cuando un israelita había pecado en el campamento, había cometido un pecado, iba a conseguir un cordero, tenía que ser sin defecto, tenía que ser un cordero, no tenía que ser que tenía algún defecto físico, el cordero tenía que ser sin defecto. El israelita iba a conseguir el cordero por su pecado y lo sacrificaba, lo degollaba. Y ese animal que era degollado era quemado en el altar del sacrificio o el holocausto. Y la sangre que caía del cuello del animal
el sacerdote la tomaba en un recipiente y la introducía al santuario. En una forma simbólica, el pecado pasaba del pecador al animal y del animal pasaba al santuario. Esto se le conocía como el tamid. El pecador, para poder librarse simbólicamente del pecado que había cometido y ser perdonado, tenía que conseguir un cordero para que el cordero muriera en lugar de él. Simbólicamente, esto representa algo en el plan de salvación y ya lo vamos a ver. El pecador penitente que se arrepentía de todo corazón degollaba al animal y se sacrificaba en el altar del sacrificio o el holocausto. La palabra holocausto significa como subiendo humo. Otros dicen que significa del todo quemado. Pero es una referencia a cuando el humo sube, cuando la víctima se estaba quemando en el altar del holocausto que estaba en el atrio. Interesante. Y de esta manera, simbólicamente, el pecador era perdonado. No por el animal. Ya vamos a ver que esto era solamente un símbolo, que encontramos una realidad en Cristo. Agarren esta información y concéntrense. Noten cómo dice Levíticos 4, versículo 1 al 6. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro. Esta palabra yerro se puede traducir como pecado de ignorancia, porque en Números 15 hay dos clases de pecado: el pecado por ignorancia, por yerro, y el pecado de rebelión. El pecado por ignorancia o por yerro tenía perdón a través del cordero, simbólicamente hablando. El pecado de rebelión, que en el hebreo es el peshá, pecado con mano alzada, no tenía perdón. Por falta de tiempo no puedo explicarles esa palabra yerro y rebelión que encontramos en Números capítulo 15, las dos clases de pecados que existían en el santuario. Uno tenía perdón y otro no. Aquí vemos que el pecado por yerro tenía perdón. Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová, porque vimos de que pecado que es quebrantar la ley. Aquí estamos viendo cuando alguno pecare, o sea, quebrantaba la ley, o alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que se han de hacer, e hiciese alguna de ellas. Y si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová, noten qué es lo que hacían, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, porque en la cabeza es que se transmite el pecado, porque es en la mente, en el intelecto con el que se peca. Es en el intelecto que también el pueblo de Dios es sellado. En el intelecto es que nosotros decidimos pecar o no. En el intelecto decidimos nosotros transformar nuestro carácter. En el intelecto decidimos nosotros mandarle información a nuestros miembros para que no pequen. Eso dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 11. Y dice: y lo degollará delante de Jehová, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. De esta manera el santuario quedaba contaminado por este rito de introducir sangre al santuario, porque la sangre servía de dos formas en el santuario: perdonaba al pecador, pero al mismo tiempo el santuario simbólicamente quedaba contaminado a través de la sangre. La sangre era el vehículo. Por eso es que Dios prohibió a Israel determinantemente: no coman sangre, porque en la sangre está la vida del animal, porque la sangre se hizo para expiación, dice Levíticos 17:11. Ahora, pero noten qué extraño rito. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, dice el libro de Hebreo. Para que el pecador pudiese librarse de ese castigo y librarse de esa paga,
y que Dios lo perdonara simbólicamente, tenía que ir a conseguirse un cordero y que el cordero muriese en lugar del pecador. Noten qué interesante. La pregunta es, ¿será que los corderos era que limpiaban al pecador? Negativo. Los corderos no limpiaban al pecador. Los corderos solamente eran un símbolo, porque lo que estamos divisando en el santuario, en el tipo, en el símbolo, en esa carpa, estamos divisando una representación compacta del evangelio, del plan de salvación. Esos corderos simbolizaban a Cristo, el verdadero cordero. Los israelitas, cuando mataban a un cordero y lo degollaban, lo hacían pensando en la promesa de la venida de la simiente, que se transmitió por generación en generación, de que tarde o temprano iba a venir una simiente que se había profetizado en el protoevangelio de Génesis 3:15. O sea que los israelitas conocían perfectamente bien de que esos corderos simbolizaban a la simiente de Abraham, simbolizaba a la simiente de la mujer que iba a ser Cristo. Cuando Cristo viniese, iba a cumplir lo que estaba profetizado por los profetas y por el tipo del santuario. En Isaías 53, versículo 4 al 7, se presenta a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y noten cómo dice Isaías 53, versículo 4 al 7, hablando de Cristo y su misión para redimirnos a través de su sacrificio. Y noten cómo describe Isaías el ministerio de Cristo y cómo nuestros pecados son depositados sobre Él. Es una referencia al santuario y lo que se hacía en el atrio. Dice Isaías 53, versículo 4 al 7, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Noten, aquí se habla de enfermedades, pero es un símbolo o una figura para hablar del pecado. Cristo llevó nuestras enfermedades, o sea que llevó nuestros pecados y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Noten que ese castigo que cayó sobre el Cordero tenía que haber caído sobre nosotros, porque nosotros somos los que hemos pecado y merecemos la paga del pecado, es muerte. Él llevó nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Noten quién lo hirió. Dios el Padre hirió a su Hijo por culpa de nosotros. La ira de Dios estaba cayendo sobre su Hijo amado y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él, noten, en él, lo que se hacía en el santuario, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esos corderos que morían en el santuario y que los israelitas los sacrificaban por sus pecados, simbolizaban a Cristo. Ellos lo hacían en virtud a la promesa de que Cristo iba a morir en la cruz para redimirnos. Si Cristo no hubiese venido a morir, todos esos israelitas hubiesen estado perdidos. Porque los corderos, esos animales, no podían quitar los pecados, dice Hebreos 10, 1 al 6. Era la sangre de Cristo que nos iba a redimir de nuestros pecados y nos iba a libertar de esa condenación eterna que merecíamos. La paga del pecado es muerte. La pregunta del millón es la siguiente: ¿por qué la gran mayoría se van a perder y una pequeña minoría se va a salvar? Sencillo, porque esa minoría buscó un sustituto, aceptó a Cristo como su Cordero y lo hizo propio, personal. Y quiero aclarar un texto que es muy famoso, que es Juan capítulo 3, versículo 16. Este texto solamente se puede entender a la luz del santuario. Hay muchos hermanos que conocen de memoria este texto bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo. Qué lindo, qué hermoso, hasta lloran cuando oyen ese texto. Se le rodan las lágrimas a la gente. Pero este texto puede entenderse solamente a la luz del santuario. En la cruz, Cristo no pagó
todos los pecados de los seres humanos. En la cruz lo que se hizo es provisión. ¿Entiende qué significa la palabra provisión? En la cruz el Padre, a través de su Hijo, hizo provisión para todo pecador que exista y que existirá en este mundo. Hay suficiente provisión para salvar a cualquier pecador, por muy vil que sea su pecado. Cristo lo hizo provisión en la cruz. Y la sangre de Cristo tiene poder para limpiar cualquier pecado, no importa qué pecado sea. Si la gente se arrepiente y busca la salvación en Cristo, el Padre nos perdona a través de su Hijo. Hermanos, dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. Pero noten que dice el versículo 17, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vámonos al santuario otra vez. Por ejemplo, un israelita que hubiese pecado, un ejemplo, les voy a poner un ejemplo para dramatizar, hermanos, para que ustedes capten lo que quiero decir. Supongamos que un israelita se hubiera robado un par de sandalias a su vecino, se las robó porque le gustaron las sandalias y se las robó. Pero viene el pecador y dice, bueno, yo me voy a arrepentir, ya me arrepentí. Y yo sé que existe una forma de que Dios me liberte de eso, de sacrificar un cordero. Sí, yo sé, ahí tengo bastantes corderos para ir a sacrificarlos. Pero no bastaba solamente con que tuviese la información intelectual. Necesitaba ir a conseguirse un cordero y hacer lo propio. Mi cordero, ir a matar un cordero para que Dios simbólicamente me perdonara. Así es Juan 3:16. O sea, yo puedo creer, Cristo murió en la cruz por mí. Y eso todo el mundo lo sabe, hasta los demonios saben. Pero yo tengo que creer, tengo que hacer mío ese cordero. Tiene que morir por mí ese cordero. Tengo que creer en ese cordero, tengo que creer en ese sacrificio y tengo que hacer lo propio mío. El texto dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Todos, hermanos, hemos pecado, pero si nosotros, hermanos, aceptamos ese sacrificio y lo hacemos propio y creemos en el Evangelio, vamos a ser salvos, porque solamente en la sangre de Cristo hay salvación. Pero aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. Noten cómo dice Romanos 6:23. Vámonos otra vez al texto. Supongo, hermanos, que ustedes tienen su Biblia y a la par, porque esta es una clase. Vámonos a Romanos 6:23 y quiero que lo lean conmigo bien despacio, respetando los puntos y comas y concentrado. Romanos 6:23 dice así Pablo: porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos qué clase de muerte es, muerte eterna. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única forma de tener vida eterna es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero aquí viene lo interesante. Quiero que se concentren, hermanos. Si es posible, anote esto, que nunca se le va a olvidar. Si Cristo Jesús pagó la muerte eterna por mí, en mi lugar, porque la paga del pecado es muerte, la pregunta del millón es, ¿por qué Cristo no murió eternamente? Alguien puede decir, ¿porque Cristo es Dios? Sí, pero no estamos hablando de ese tema. El Padre ha dicho, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, eso tiene que cumplirse al pie de la letra, con punto y coma. La pregunta es, si Cristo pagó por mí esa muerte, en Él tiene que cumplirse, la paga del pecado es muerte, porque hicimos un trueque. ¿Están conmigo, hermanos? Un trueque, hicimos un cambio. Yo le entrego mis pecados a Cristo y Él tiene que morir por mí.
tiene que pagar lo que el Padre ha dicho, la paga del pecado es muerte, porque se tiene que cumplir la justicia de Dios. Pero aquí vemos un problema, hay una aparente contradicción, entre comillas, y quiero que se concentren, hermano. Pareciera que hay una contradicción aquí, pero aquí hay un enigma, hermanos, hay un misterio que lo vamos a descifrar. Repetimos, repetition, como dicen en inglés. Si Cristo pagó por mí y por usted la muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte, la pregunta del trillón es, ¿por qué entonces el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, no murió eternamente? Porque la palabra tiene que cumplirse al pie de la letra, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué entonces Cristo no murió eternamente, sino que resucitó? La respuesta que me dan mucho, porque Cristo es Dios, negativo. Tiene que cumplirse el texto bíblico. La paga del pecado es muerte. Les voy a poner un ejemplo. Agarren esta información, hermano. Supongamos que alguien va en la carretera. Aquí el máximo de kilometraje en El Salvador es 90 kilómetros por hora. Esa es la ley que estipula El Salvador. Si alguien se pasa y anda a 100 kilómetros por hora y la policía de tránsito lo persigue y lo detiene, la multa es de $150, si es que no le quitan la licencia de conducir o le quitan el carro por ir con esa excesiva velocidad. Pero supongamos que el policía de tránsito detiene al motorista que va a una extrema velocidad y le dice: señor, usted ha quebrantado la ley. Usted es reo de condenación en este momento, está bajo la ley, porque ha quebrantado la ley. Y viene el motorista triste, abatido, afligido, dolido, empieza a llorar enfrente al policía, le dice: señor policía, perdóneme esta esquela, ya no lo voy a volver a hacer. Y llorando como un bebé, el motorista llora y llora, y el policía se llena de conmiseración y dice: ok, te la voy a perdonar. ¿Es correcto eso? Alguien puede decir: sí, bravo, bravo, buen policía, aplaudamos, buen policía, porque perdonó la esquela. Pero según el Evangelio, no trabaja así. Agarren esta información adventista del séptimo día. El Evangelio, que lo hemos tipificado en el santuario, no trabaja así. Lo correcto en ese caso hubiese sido que el policía le hubiese dicho: ok, yo te perdono, pero hay una ley que dice que tienes que pagar lo que has hecho porque tú la has quebrantado. Lo correcto es que el policía allí le diga: ok, te perdono, pero yo voy a pagar esa esquela de mi bolsa para que la ley se satisfaga. Eso hizo Cristo. Cristo nos perdonó, el Padre nos perdonó a través de su Hijo, pero Cristo dice: yo voy a pagar en lugar del pecador. Entonces, si Cristo murió por nosotros y pagó la paga del pecado, la pregunta es: ¿por qué Cristo entonces no murió eternamente? Porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, esto solamente lo podemos entender a la luz del santuario. Pregúntele usted, hermano, a católicos o protestantes. Y saben, hermano, y lo digo con respeto y con humildad para que no me vayan a malinterpretar. Hay muchos adventistas que desconocen rotundamente esto. Y ustedes, hermanos, que van a escuchar esta presentación en el canal de Apología Adventista, yo sé que van a crecer en conocimiento y estos temas son de conocimiento espiritual. Y cuando yo estudio estos temas, hermanos, mi fe crece. ¡Wow!, digo yo. Esto es una evidencia que la palabra de Dios es inspirada, que el plan de salvación es de origen divino. Hermanos, óiganme lo que les voy a decir. Para entender lo que pasó con Cristo y lo que significa Romanos 6:23, tenemos que irnos al santuario. Había un rito en el santuario que se hacía anual en el día de la expiación o en el gran Yom Kippur, que se le conocía, a esta fiesta se le conocía como, el Yom Kippur o el Día del Perdón, que lo vemos en Levítico 16.
En Levítico 16 encontramos una ceremonia que se hacía una vez al año y que estaba asociado con el rito que se hacía en el lugar santísimo del santuario. Y era la ceremonia que se hacía después de que el sacerdote o el sumo sacerdote salía de haber hecho expiación en el lugar santísimo y haber purificado el santuario, porque una vez al año se purificaba. En el año se contaminaba el santuario y una vez al año se purificaba en el lugar santísimo. Había una ceremonia que se hacía después de que el sacerdote salía del lugar santísimo, y era de que se conseguían 2 machos cabríos que se llamaba uno para Jehová y otro para Azazel. Eso está en Levíticos capítulo 16. Cuando tenga tiempo puede leer el capítulo 16, esta ceremonia que se hacía para poder limpiar y purificar completamente el santuario simbólicamente. Note que este era un símbolo, pero este era un símbolo, un tipo de la realidad. La Biblia dice que se conseguían 2 machos cabríos, uno para Jehová y otro para Azazel. Y para Jehová se sacrificaba y se hacía expiación, se perdonaba al pueblo simbólicamente. Pero había un macho cabrío que era el para Azazel, que este macho cabrío era enviado al desierto vivo. La historia dice, la tradición judía dice que había un hombre especial, fuerte, bien con fuerza, con experiencia, tomaba el macho cabrío para Azazel y lo llevaba al desierto vivo. Y si encontraba algún acantilado o sí, ¿conocen qué significa la palabra acantilado? Algún precipicio. Se tomaba el macho cabrío con fuerza y se dejaba ir hacia el acantilado para que muriera de esa manera. Pero era desterrado a el desierto, el macho cabrío para Azazel. Saben, hermanos, por esa razón, hermanos, es que los satanistas simbolizan a Satanás con un macho cabrío y con una estrella de 5 puntas, Azazel. Cuando ven ustedes a un artista, a un Goa, van a ver que ellos se simbolizan con una cabra, porque la masonería y los iluminates y la logia masona se representan por un macho cabrío. Esto era muy común en las religiones de misterio antiguo. Se conocía de que Azazel, el macho cabrío Azazel, era una representación de los demonios. En el hebreo, Azazel es una palabra compuesta que significa chivo o cabra emisario enviada al desierto. Azazel. Noten cómo dice Levíticos 16, versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación delante de él, para enviarlo a Azazel al desierto. Noten lo que dicen los versículos 20 y 22 de Levítico 16. Noten, antes de enviarlo al desierto se hacía algo extraño. Noten esta ceremonia extraña. Levítico 16, versículos 20 al 22 dice, ¿están leyendo conmigo, hermanos? Quiero que lean conmigo, hermanos, porque estos temas son profundos y delicados. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza. Noten, ahí está otra vez la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. O sea que los pecados que se confesaban simbólicamente sobre Azazel, la cabeza de Azazel, eran los pecados que habían sido introducidos legalmente por la sangre de los pecadores penitentes al santuario. Estos pecados salían, simbólicamente hablando, en la persona del sacerdote y eran confesados sobre la cabeza de Azazel. Los pecados eran confesados sobre la cabeza. Noten que no era sobre la cola, no era sobre el muslo, era sobre la cabeza, porque recuerden que el pecado, ¿dónde se origina? En la mente. Y dice, y enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Era un hombre debilucho, porque según la historia, como lo confirma Flavio Josefo y Tácito, dice que este hombre tenía que ser alguien experto, con mucha fuerza, porque tomaba con fuerza al macho cabrío, que era Azazel, lo tomaba por fuerza y lo llevaba al desierto, porque la historia judía dice que si se le escapaba por alguna
algún accidente, él tenía que morir por haber hecho esto. Por eso es que tenían que contratar a alguien experto para que agarrara con fuerza el macho cabrillo y lo enviara al desierto, después de que se habían confesado los pecados sobre la cabeza de este animal. Ahora, ¿qué representa esto, hermanos? En el plan de salvación, sencillo. Azazel, hermanos, es un símbolo de Satanás. Hermanos, ¿saben por qué Cristo no murió eternamente? Aunque Él pagó la paga de nuestro pecado. Pero hay un detalle que el santuario nos da. Hay una luz más profunda que el santuario nos da. Y es de que Cristo no es el culpable del pecado. El culpable del pecado es Azazel. En Azazel se va a cumplir el clímax de Romanos 6:23. El culpable del pecado es Azazel. En él se va a cumplir la paga del pecado, es muerte. ¿Y saben sobre quiénes también? Sobre aquellos que no quisieron buscar su sustituto. Van a morir ellos y van a pagar por su propia cuenta, porque la paga del pecado es muerte. En quien se va a cumplir Romanos 6:23 es en Azazel. ¿Saben quién es Azazel? Azazel es un símbolo de Satanás. Saben que según Apocalipsis 20, versículo 1 al 3, presenta cómo Satanás va a ser encadenado en el gran abismo. Pero ¿saben qué está antes de Apocalipsis 20? Está Apocalipsis 19. ¿Saben qué es Apocalipsis 19? Es la segunda venida de Cristo. O sea que ese hombre que toma preso a Azazel y lo envía al desierto, ese hombre fuerte es Cristo y es enviado a Azazel al desierto. Satanás por 1000 años estará en esta tierra desolada y vacía, en el gran abismo. Esta tierra por 1000 años va a ser el destierro de Azazel. Después de los 1000 años, Azazel va a ser aniquilado y va a ser destruido, porque la paga del pecado es muerte. Según la Biblia, ¿dónde va a morir Azazel? Noten que la tipología enseña de que Azazel era sacado del campamento, fuera del campamento. O sea, inclusive la historia dice que los impíos que no se habían arrepentido para el día de la expiación, antes de salir el sacerdote del lugar santísimo, aquellos que no habían humillado su alma, eran también apedreados fuera del campamento. O sea que la masacre, el castigo se hacía fuera del campamento. Saben, según Apocalipsis, Satanás y los impíos, ¿dónde van a ser aniquilados? Apocalipsis 20, versículo 9 al 10, dice que van a ser quemados fuera del campamento. Apocalipsis 20, versículo 9 al 10 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, esta aniquilación, este holocausto, va a ser fuera del campamento. Noten, esto es interesante, hermano. Los impíos están pagando por su propio pecado, los demonios están pagando por su propio pecado y están muriendo en un holocausto fuera del campamento. Porque les estoy diciendo, hermano, les expliqué en el estudio anterior de que el campamento y el atrio tienen que ver con la tierra. En la Jerusalén vemos el tabernáculo de Dios, Apocalipsis 22. En la Nueva Jerusalén está el tabernáculo. Los impíos son destruidos fuera del campamento, o sea, fuera de la ciudad. Aquí vemos de que son aniquilados. Desciende fuego del cielo. ¿Saben a dónde es que descendía fuego del cielo? En el altar del holocausto. Lo que está pasando después de los 1000 años es un holocausto. Dios está aniquilando a los impíos porque ellos decidieron pagar por su propia cuenta. La paga del pecado es muerte. En el diablo y sus secuaces se va a cumplir lo que dice Romanos 6:23: la paga del pecado es muerte. Ellos van a morir eternamente. Dice Malaquías 4:1 que no quedará raíz ni rama aquel día que los abrazará, ha dicho Jehová. Ahora, una vez predicando sobre esto, explicándole a un evangélico sobre esto, se quedó impactado después que le di esta clase a un evangélico, inclusive era pastor de una iglesia evangélica, y le presenté este mensaje a él
y se quedó impactado ver el conocimiento que tiene la Iglesia Adventista sobre estos temas. Y se quedó hipnotizado y me dice al final de que yo le presenté este tema y me dice, mira, Rafa, me decía, pero lo que yo no entiendo, me decía, es esto. ¿Por qué el diablo tiene que pagar por mi pecado, por el cual yo me arrepentí? Entonces me dijo, significa que el diablo es mi salvador y no Cristo. Y por un momento me quedé pensativo, la lógica humana tiene razón, dije, la lógica humana sí, porque si el diablo paga por mi pecado, según esta tipología, entonces el diablo es mi salvador. Y yo le respondí a él, no lo podemos razonar de esa manera porque Dios no trabaja de esa manera. Y para explicarle este punto y poderle responder la pregunta a él, porque es una pregunta muy interesante, porque si Azazel muere por mí y paga por mi pecado y es castigado por mi pecado porque la paga el pecado es muerte, entonces Azazel es mi salvador, no es Cristo. Y lo llevé a una historia, hermanos. Saben que para entender esto, hermanos, es sencillo. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es pedir sabiduría a Dios. Hay que pedir sabiduría a Dios. Hermanos, ¿ustedes creen, hermanos, que todo esto que les estoy enseñando a ustedes yo me lo saqué a la manga? De repente, cuando venía ahí en el camino, se me vino a la mente. No, hermanos, esto, hermanos, es porque Dios me lo ha dado. Paso horas y horas estudiando. Espero, hermanos, que esta información les sirva y la puedan asimilar. Hay una historia que nos ayuda a entender lo que va a pasar con Azazel después de los 1000 años. La historia del libro de Esther. ¿Conocen el libro de Esther, hermanos? Había un apóstata, un impío, que buscaba adoración como el diablo, que se llamaba Amán. Odiaba a Mardoqueo, porque Mardoqueo no le rendía pleitesía, y Amán le tramó una trampa con el rey. La historia dice que Amán había tramado una trampa para Mardoqueo. ¿Y saben qué es lo que terminó esa trampa? Esa trampa que Amán había tramado para Mardoqueo, el hijo de Dios, se le volcó para él mismo. Dice que la horca, Amán fue muerto en la horca que había preparado para Mardoqueo. Esto mismo le va a pasar al diablo. El diablo incitó a los hijos de Dios a que cometieran pecado, pero los hijos de Dios se arrepintieron y buscaron el perdón en la sangre de Cristo. Y esos pecados tienen que pagarse y los va a pagar Azazel, igual como pasó con Amán, que la misma horca que había tramado para Mardoqueo, ahora se le volcó contra él. Satanás va a sufrir el castigo final, como pasó con Amán. Noten cómo dice la Mensajera del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, página 326, párrafo 2. Tremenda cita, hermano. Yo no sé cómo algunos indoctos, van a disculpar la palabra, hermanos, algunos ignorantes de la Biblia, porque los que critican a Elena de White es porque son ignorantes de la Biblia. Un adventista que critique a Elena de White, porque hay adventistas que critican a Elena de White, yo a ellos no les tengo lástima, les digo ignorantes en la cara, son ignorantes. Soy prudente con los hermanos nuevos en la fe, con los hermanos que no conocen el Evangelio. Ustedes creen, hermano, con los hermanos allá en la calle, yo no hablo así. Yo los trato, yo hablo así amablemente, me hago amigo de ellos, pero cuando ya trato con hermanos que son testarudos y tercos, yo soy directo. Hay hermanos que atacan a Elena de White en la iglesia adventista. Yo les digo a ellos, son ignorantes. Hermano, lo que dice Elena de White está en la Biblia. Mire cómo dice esta cita. Patriarcas y Profetas, página 326, párrafo 2, dice: puesto que Satanás es el originador del pecado. ¿En quién se originó el pecado? No fue en Cristo. ¿Fue en quién? Oh lucero, hijo de la mañana, tú que decías en tu corazón. Porque el pecado, ¿dónde inicia? En el corazón, sinónimo de mente. Subiré sobre las alturas y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres y pecaste, oh querubín protector. Puesto que Satanás es el originador del pecado, o sea que el diablo es el primero que quebrantó la ley. El que peca, dice Juan, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice que el diablo es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios. La justicia exige que Satanás sufra el castigo final, porque la paga el pecado, ¿qué? Muerte.
la obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida cuando se saque el pecado del santuario celestial y sea colocado sobre Satanás, que en la tipología hebrea es Azazel, quien sufrirá el castigo final. Así el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, y el universo habrá quedado purificado, el santuario habrá quedado purificado, y todo átomo, y toda partícula, y toda molécula de pecado habrá sido eliminada del santuario y del universo, y Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Por esta razón, hermano, es que Cristo no murió eternamente, porque el culpable del pecado es el diablo, y esto solamente lo podemos entender en los utensilios que están en el atrio, el altar de sacrificio y el lavacro, porque lo que se hace al final de los 1000 años es un holocausto. Se desciende fuego del cielo, porque donde se descendía fuego del cielo era sobre los holocaustos. Cuando Dios aceptaba un sacrificio, Dios descendía fuego del cielo y consumía el holocausto. Por eso es que se llamaba, la palabra holocausto significa subiendo como humo. Lo que pasó con la destrucción de Sodoma y Gomorra también fue un holocausto. Dios descendió fuego del cielo y subía como humo. Es lo que se hacía en el altar del holocausto. ¿Me voy a explicar, hermano? Estos temas son profundos. Pero es bien interesante, hermano, que todo lo que hemos estudiado tiene que ver con el atrio. En otra ocasión, hermano, vamos a hablar del lugar santo. ¿Qué simboliza el lugar santo y sus utensilios? Porque en el lugar santo, hermanos, vemos, hermanos, en este tercer lugar clave, vemos ahí el triángulo de la santificación. En el lugar santo vemos el secreto para poder nosotros vencer el pecado y alcanzar la victoria sobre nuestros defectos de carácter. Hermanos y amigos, espero que esta información les haya servido. Hay mucho material que hablar, pero mi garganta ya no la soporto, así que espero que esta información les haya servido y que todo haya sido para la honra y gloria de nuestro Dios. Para mí, hermanos, es un privilegio esto, hermanos, un privilegio de poder presentar esta clase de temas. Son temas exclusivos de la Iglesia Adventista, no son temas protestantes ni católicos, son temas únicos de la Iglesia Adventista. Podemos decir que esta es la crema, esta es la pura crema innata de la Iglesia Adventista. Ahora, hermanos, ¿se dan cuenta por qué yo soy adventista? Yo soy adventista, hermanos, porque yo conozco el mensaje, la crema del mensaje adventista. Soy adventista porque conozco el mensaje y me convertí a la iglesia adventista porque conocí de que la iglesia adventista es el pueblo visible verdadero, porque el invisible está en Babilonia, pero la iglesia adventista es el pueblo verdadero que Dios levantó en esta tierra para predicar la verdad para este tiempo. Ninguna iglesia protestante tiene este mensaje. Pregúntele a un teólogo protestante, pregúntele a un católico de esto que hemos estudiado. Le va a salir con un disparate, con una incoherencia, no conocen nada. Por eso nosotros, hermanos, estos mensajes debemos de valorarlos y también debemos de ser humildes al mismo tiempo. Porque, hermanos, mayor luz, mayor condenación. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que haya sido claro el estudio, la clase de profecía de santuario. Y si hay alguna pregunta, voy a esperar que puedan encender su micrófono y su cámara para poder hacer las preguntas y poder yo contestarlas. Si no, hasta aquí llegamos. Amén. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. yo pensé que ya habían dormido, hermana. Gracias, hermano Rafael. No nos hemos dormido. Sabemos que pues ya la hora ha avanzado, pero como usted dijo, no quisiéramos que nadie se vaya con alguna duda en esta noche. Hermano, Si tienen alguna pregunta. hagan quizás cumplan ese deseo de encender siquiera las cámaras para poderlos ver quiénes son los hermanos que están conectados. Prendan sus cámaras. No tengan miedo, estamos aquí en familia, estamos aquí en familia. Aquí estoy. Estamos empeñados, pero aquí estamos. Hermano Rafael, yo quisiera hacer un pequeño comentario y usted me corrige si no es así. Cuando usted dijo que, bueno, Jesús murió la muerte que nos tocaba a nosotros, que era la muerte eterna, pero Jesús resucitó, Sí. no murió. Entonces, al macho cabrío que representa a Satanás, cuando Satanás muera, Satanás sí va a morir esa muerte eterna. Así es. Porque
todos los pecados del mundo caerá sobre él. No son de todo el mundo, los pecados de los penitentes, los pecados de los hijos de Dios, los pecados que no fueron confesados y no fueron arrepentidos de la gente que rechazó el sacrificio de Cristo, ellos van a pagar sus pecados. Ellos van a pagar sus pecados. Satanás no va a pagar por los pecados de ellos. Satanás, los pecados que son confesados, según la Biblia y el Espíritu de Profecía, son los pecados de los que entraron al santuario por la sangre, o sea, que los que fueron confesados. O sea, que si nosotros cometemos un pecado y nos arrepentimos de todo corazón, ese pecado el Padre nos perdona a través de Cristo, pero ese pecado tiene que pagarse, me doy a explicar, y lo tiene que pagar Satanás, el actor del pecado. Exactamente, entonces a Satanás sí le toca morir la muerte eterna. Así es, hermana, así es. Y otra cosa, ok, pues entonces ahí estoy clara. Jesús no está bien usar la expresión que Jesús se hizo pecado. Porque el pecado no es una condición, sino una elección. Entonces Jesús se hizo humano. Jesús no pecó. Por eso. Hay un texto, parece que yo creo que en 1 Corintios está que Pablo creo que usa ese término, que por causa de nosotros, pero él explica, Pablo, que por causa de nosotros se hizo pecado, en el sentido de que llevó nuestros pecados sobre sí. En ese contexto Pablo usa eso. Pero no porque era humano. Correcto, sí, porque solamente y esto es bien importante ese detalle, hermano, voy a hacer este paréntesis, porque la doctrina del pecado original enseña de que por el simple hecho de nacer en este mundo ya somos pecadores. Sutilmente están diciendo que Cristo se hizo pecador por nacer en este mundo. Entonces, hay que tener cuidado con esa doctrina, hermano. Exacto. Bueno, muchas gracias, mi hermano Rafael, por tantos detalles que, aunque conocemos el santuario, a veces pues o no entendemos bien o se nos pasa por algo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario para estar claro de que entendió? Todo estuvo clarito, hermano. Dios le bendiga, hermano. Saludos. La pregunta del millón, hermano Rafael, ¿qué va a hacer con esos 1000 mangos? Si quiero más de 100. En serio, hermano, en serio, mire, hermano, aquí estamos en la época de mango, aquí por todos lados hay mango, mire. Aquí también. Hermana, mire, hermana. Por todos lados. Si yo no engordo ya porque soy así, ya por herencia. Pero yo, hermana, viera que ya a solo terminar la transmisión, ya voy a ir a cocer un mihuacalo, voy a comerme unos mis 10 mangos. ¡Ay, qué rico! Esa es la mejor comida. Sí, saludable. Sí. Gracias, hermano Rafael. Gracias. No sé cuándo vaya a estar con nosotros otra vez. Vamos. Una fecha. Vamos a ponerlos de acuerdo con la hermana. Yo le decía a la hermana de que hiciéramos el esfuerzo por lo menos durante la semana o un miércoles. O le decía a la hermana también de que podíamos dejar un día sí, un día no. Yo pudiera hacer un esfuerzo, pero que tuviéramos la presentación a las 6:30, ahora aquí, así como empezó hoy. Hermano, yo sí tengo una pregunta. Dígame. Pero creo que va a resultar como mucho tiempo, probablemente me lo va a tener que explicar en otro tema. Pero ¿cuál evidencia tenemos que podamos confiar en la hermana G. de White? La evidencia, en lo personal, la respuesta que le puedo dar yo es la siguiente. Yo cuando entré a la iglesia adventista me dieron 2 tomos del Espíritu de Profecía, un tomo así, grueso, unos libros que tiene la biblioteca del Espíritu de Profecía, unos tomos azules. Y yo empecé a leer y yo me convencí de que Elena de White tenía el don de profecía, no porque alguien me lo dijo, sino porque yo lo comprobé de que todo lo que decía ella cuadraba perfectamente con la Biblia. Y lo que me impactó más y que llegué a afirmar más mi fe sobre el ministerio de Elena de White es de que como una mujer sin estudio y con 2º grado de primaria, creo que sí, así es la palabra, 2º grado de primaria, haber escrito tantos libros que aún hasta los eruditos y los teólogos quedan impactados, aún hasta la ciencia médica, la
la ciencia que trata la nutrición se quedan impactados cómo esta mujer escribe. Y eso, hermanos, es para mí suficiente, que todo armoniza con la palabra de Dios. Esa es la evidencia que Elena de White, aunque vamos a preparar un tema, hay muchas formas de demostrarlo, pero esa es la mayor evidencia, que todo concuerda con la Biblia, porque esa es la mayor evidencia de un profeta, que vaya de acuerdo a la ley y al testimonio. Esa es la evidencia número 1 para comprobar un profeta. Si no dijere conforme a esto, Sí. es porque no le ha amanecido. Sí, y cosas serias. Entonces, yo diría que antes de uno dudar de los escritos de Hay la que- hermana Elena de White, correcto. hay que leerlos Hay todos que leerlo así, ¿eh? a la luz de la palabra, y nos daremos cuenta y saquemos de ahí nuestras propias conclusiones. Mientras no lo hemos hecho, no oigamos Así es, hermano, así lo es. que dicen por ahí, comprobemos como lo hacían los valdenses. Así es. Comprobaban ellos mismos de que lo que se les predicara estaba a la par con la palabra de Dios. Amén, así es, hermano. Muy bien, mis hermanos. Entonces, nada, pues si no hay otra pregunta, el hermano, yo sé que mañana le toca un día donde tiene que hablar mucho también. Sí, mañana- Así que vamos a ser un poco considerados. Mañana voy a predicar 2 veces. Ay, hermano Rafael, entonces mire, vamos a tener una oración y No, cerramos por esta hermana, noche. no, pero hermana, les voy a dar chance que me hagan otras preguntas ahí los hermanos. Los hermanos que ya no quieren encender la cámara. Prendan sus ¿Me cámaras. podría mandar los libros que usted leyó? Y también Voy a mandarles, los que van contra la hermana de White, sí, le voy a mandar, que mucha gente editaron lo que ha emitido, y que a veces contradicía, pero no le he leído yo mismo, entonces yo no puedo decir por cierto. sí, Pero es lo que alguna gente que como estudia las religiones ha dicho. Pero yo no sé, como la hermana Isabel dijo que si no lo hemos leído nosotros mismos, así realmente es no evidente. podemos Fíjate, el problema es que esa gente que critica a Elena de White es porque nunca ha leído ningún libro, y si no han leído con el No la prejuicio. conocen. Ajá, o han leído con el prejuicio de encontrar errores y sacan ver partes de fuera de contexto. Sí, sí, hermano, sí. ¿Algún otro hermano que quiera hacer una pregunta? Sí, yo iba a hacer la pregunta de cuando usted... Yo pensé que ya había dormido, hermana. ¿Mande? Yo pensé que ya se había dormido. ¿Cómo? No escuché. Yo pensé que ya se había dormido. Ah, no, aquí estoy bien, pilas. Todos, como dijo usted, hermano, todos sabemos el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo me he encontrado con gente que dice, bueno, yo no necesito bautizarme, porque ahí claramente dice que el que cree... Será salvo. Sí, entonces yo salva porque ahí lo está diciendo y yo creo. Entonces nosotros sabemos que como la historia de Adán tiene su se repite todo lo que estoy diciendo y me estoy desconcentrando por eso. Pero yo me queda claro es ¿cómo le podría yo explicar a otra persona de otra manera que lo entienda? Porque esto es del santuario, ¿no? Es en recuerdo que es el lavacro donde se lavaban las manos, ¿verdad? Eso también significa como un bautismo para entrar adentro, ¿no? Entonces yo a esas personas lo que hago yo es que las pongo a leer la Biblia, porque en la Biblia hay 2 clases de creer. Creer, serás salvo en Cristo Jesús, cree tú y toda tu casa. Y Juan dice, Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, 2 formas de creer. El creer que habla Juan, creer para que tenga vida eterna. El creer, la fuerza etimológica de la palabra en griego es un creer activo. Es un creer activo. Es un creer que me lleva a la obediencia. Esto lo corroboramos con Marcos 16, versículo 15 al 16 dice, el que creyere y fuere, o sea, una persona que cree automáticamente tiene que obedecer si verdaderamente cree.
Porque la fuerza del texto está hablando de el que cree, obedece. Es un creer obediente, es un creer activo. O sea, si alguien dice, yo creo en Dios y no necesito bautizarme, eso es falso, porque entonces no cree en Dios. Porque el que cree obedece. Porque el texto dice que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Me estoy intentando explicar, hermano? Creer no es decir yo creo, sino seguir y obedecer los Obedecer, mandatos. así es mi hermano. Amar a Dios. Algo, Creer hasta el diablo cree. Es cierto. Y practico. Ok, muchas gracias, hermano. Pues parece que usted va a ir a predicar a una iglesia católica, hermano. sí, hermana, estamos haciendo ese arreglo. Estamos haciendo ese arreglo, hay que seguir orando eso, porque estamos viendo cómo el pastor de la iglesia evangélica nos permite eso, ¿no? Porque, me escucha, porque eso no es solamente de subirse a un púlpito a lo loco y predicar, no. Tiene que haber un proceso, porque primero tenemos que hablar con el pastor, ¿me entiende? Para que él vea de que lo que enseñamos nosotros es sólido y 100% bíblico. Yo le voy a tener que dar una clase a él, de que lo que presentamos en la iglesia adventista, lo que creemos en la iglesia adventista. Y vamos a permitir que nos haga preguntas él para poderle responder. Entonces, por eso él quiere ver de que antes de hacerlo el púlpito tiene que saber él qué es lo que predicamos, porque él le han dicho que nosotros predicamos falsa doctrina. Entonces él quiere conocer a un adventista, dice, para conocer qué es lo que enseñan. Es bueno eso, porque lo que está haciendo el pastor es preguntarle a un adventista sobre la fe, no ir a YouTube o a Google. ¿Entiendes? Porque muchos hoy para conocer de los adventistas van a ver un video de Luis Toro o de algún apóstata. O sea, tiene que preguntarle a un adventista que conozca la doctrina. ¿Sí? Amén. Sí, bueno, gracias a Dios que pues, aprendí esto. En la semana un colportor me llamó y entonces estuvimos hablando un poquito acerca de la verdad presente y me doy cuenta, hermano, que en nuestra iglesia no conocemos del santuario. Como que me estaba evadiendo las preguntas que le estaba haciendo acerca del santuario. Pues ojalá que nos interesáramos más en estos temas tan valiosos, tan interesantes. Okay. Pues yo me quedo muy contenta y agradecida con usted, hermano, porque pues se toma el tiempo para explicarnos todas estas enseñanzas y que el Señor los siga bendiciendo con sabiduría, y gracias a todos los hermanos que también se conectan para seguir aprendiendo. Ok, hermano. Ok, entonces yo creo que hasta aquí llegamos, ya no hay ninguna pregunta. Hermano, sí, yo no sé si me pasó o no entendí bien de que cómo fue de que por qué Jesús no, cuál fue la respuesta de por qué Jesús no murió eternamente, o sea que esa parte no la entendí. Quizás estaba distraída, no puso atención, pero, Correcto. pero yo expliqué, hasta lo repetí, expliqué de que Cristo no murió eternamente porque Él no es el culpable del pecado. El culpable del pecado es Satanás, en Él se va a cumplir la paga del pecado de muerte, y la tipología la vemos en el santuario con Azazel, por eso. Y puse un ejemplo ahí de Amán con Mardoqueo. Entonces, por eso es que debe de concentrarse uno para poder, porque como son clases profundas de Biblia, entonces no es como un sermón, que uno agarra un texto bíblico y empieza a hablar las palabras de hombre, de uno. Entonces esto es una clase. Son estudios. Ajá. Amán forjó su propia muerte sin saberlo. El diablo lo mismo. Sí. Se va a volcar. Y entonces lo puedo matar. ¿Cómo? De todas maneras, el tema de que sábado, me imagino, va a poder poner en su cuenta. Sí, que se puede ver otra vez. Sí, lo voy a editar donde tú eso, y donde algunos le quito los defectos del video para subirlo. Y ya lo comparto.
Ya mañana, sí, porque toda la noche voy a editarlo hoy y ya en la mañana lo dejo subiendo para que ya esté subido. Ya lo puedan ver los hermanos. Yo sé que estas clases les van a servir a muchos hermanos, el santuario. Estos temas son lo más hermoso que la Iglesia Adventista predica, el santuario. Amén. Ok, hermano, entonces vamos a hacer una oración. ¿Algún hermano que quiera orar? Rafael. ¿Algún hermano que quiera orar? Usted mismo puede orar. Ok, vamos a orar. Cerremos los ojos. Gracias, Padre Eterno, porque nos permitiste una vez más poder estudiar tu palabra, este interesante estudio que es el santuario. Gracias por este conocimiento que le da a la Iglesia Adventista. Gracias por estas gemas de la verdad presente. Bendice a tus hijos, aquellos que van a escuchar este mensaje. Bendice a los hermanos de Atlanta, que ellos sean edificados, puedan ellos cada día crecer en conocimiento y puedan prepararse para tu pronto regreso. Gracias, Señor, por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, feliz noche, hermanos, y feliz sábado. Igualmente. Salud. Feliz noche y feliz sábado para todos. Chao. Hasta la próxima. Sábado. Feliz sábado.